Bien, caso policial en Colombia en el siglo XVII. Así que, oye, esta historia no tiene mucho interés, pero a lo mejor sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si le encontramos entre todos algún interés. Esto es en la ciudad de Tunja, a principios del siglo XVII. Tunja es hoy la capital del estado de Boyacá. Se fundó en 1539 y en tiempos de la emancipación, por las revueltas y reuniones que se producían allí, Bolívar solía decir que Tunja era cuna y taller de la libertad. Pero son decires eso, ¿no? Los nobles de Castilla estaban alarmados en el momento de esta historia, es decir, a principios del siglo XVII, por el comercio amoroso que ejercían los españoles que habían llegado a América. Bueno, era preciso que se detuvieran los encuentros de aquellos colonizadores con mujeres indias. No, a los nobles no les gustaba mucho que los españoles que venían aquí se pusieran de novio con las mujeres indias. Se dispuso, a fines del siglo XVI, una ordenanza que obligaba a los hombres de Santa Marta, de Cartagena y de Boyacá a que se casaran con españolas o hijas de españoles. Oh, amigo. Esto debía regularizar lo que para los castellanos era una mala costumbre. En realidad no era ninguna mala costumbre, pero ellos creían que solamente era costumbre buena tener amores con españolas. La ley decía además que aquellos españoles no casados, que vivían incluso en medio de los indios, debían ser despreciados y echados de los pueblos. Así que no tenías más remedio, Rolón, que casarte con un español. Surgió entonces un problema gravísimo. Las españolas eran pocas. No es que eran feas, eran pocas. Y muchos caballeros empezaron a disputar, a vivir intrigas galantes, en las que incluso llegaron a cometer crímenes por el amor de alguna de aquellas mujeres. Como se ha dicho, este amor confería una dignidad colonial que era imprescindible para sostenerse en aquel sistema. Si vos querías hacer carrera como macanudo, tenías que casarte con una española. Pero las españolas eran pocas. Entonces, hermano, era un lío. Te ponías de novio y venía uno y te serruchaba el piso, te escupía el asado y eso. En muchos casos, estas disputas eran por la conquista de una mujer soltera. Por ejemplo, usted codiciaba una soltera que otros también codiciaban. Muy bien. Pero eso no era tan grave. Allí empezaba la elección, no ya de la joven, que me imagino yo que no decidiría en aquellos asuntos, sino del padre de la muchacha. La conveniencia. Si lo elegía a usted o a los otros giles. Pero las intrigas más oscuras se produjeron cuando algunos quisieron enamorar a mujeres ya casadas. Pero no enamorarlas para tener amores clandestinos, sino enamorar a mujeres casadas para casarse con ellas. ¿Cómo es esa casarte con una mujer casada? Detalle importante, no existía el divorcio. La única posibilidad de quienes querían lograr la mano de mujeres casadas era esperar a que esas damas entraran en estado de viudez, o no esperar, sino actuar para que ese estado llegase muy rápidamente. Bueno, hecha esta aclaración, esta situación, les diré que Inés de Hinojosa era una de las mujeres más hermosas de las colonias. Vivía en Barquisimeto, que es, contrariamente a lo que algunos suponen, una ciudad de Venezuela. Allí se había casado con don Pedro de Ávila, un hombre rico. Era casada, Inés de Hinojosa. Ahora bien, de Barquisimeto, Inés se mudó con su esposo a Caroro. Y un día se presentó en aquel pueblo, en Caroro, un señor llamado Jorge Boto con B corta, que tocaba la vihuela y era maestro de danzas, y era soltero. Los tipos que tocan la vihuela y encima enseñan danza y son solteros. Pues bien, encantada por la presencia de Boto en el pueblo, Inés lo invitó a su casa para que
le enseñara música y algunos pasos de baile, no solo a ella, sino también a otras mujeres de por ahí. Y bueno, Boto se enamoró de Inés, y la empezó a seducir, como bien dice. Además, Boto necesitaba casarse para, como se ha dicho, hacerse un lugar en la jerarquía. Al poco tiempo, tras algunas danzas y contradanzas, Inés de Hinojosa se enamoró ella también de Jorge Boto y se hicieron amantes redondamente. Nadie se enteró porque en aquellos tiempos la gente tenía mucho cuidado porque además las sanciones eran terribles. Al poco tiempo llegaron a una conclusión. Había que matar al marido de Inés, a don Pedro de Ávila. Él le habrá dicho, ay, me gustaría casarme contigo, Inés. Ella le habrá dicho, me gustaría casarme contigo, Jorge, pero tú eres casada. Y alguien habrá dicho, ¿qué le parece y lo mataron? El caso es que un día Jorge Boto le dijo a distintas personas de Caroro que se iba a hacer un viaje largo y que no regresaría mucho tiempo. La verdad es que salió de Caroro, regresó en la noche sin que nadie lo viera y le encajó 75 puñaladas a don Pedro de Ávila, lo mató. Y luego se fue, esta vez en serio, del lugar y esperó en tierra de Nueva Granada a Inés de Hinojosa. Ella fue a encontrarlo meses después y allí se casaron. Consumado el matrimonio, viajaron a la ciudad de Tunja. Muy bien, allí vivieron felices durante un tiempo. Eran dueños exclusivos de un garito autorizado. Había allá los escolazos, lo mismo que aquí, eran legales y estaba autorizado en este caso por la corona. La forma de legalizarlo era enviando naipes rubricados por el rey. Entonces si a vos te agarraban con naipes no autorizados, ibas preso por juego clandestino. Pero allí sí se podía jugar, y este matrimonio, el de Jorge Boto y el de Inés de Hinojosa, vivía de eso, eran dueños de un garito autorizado. Pero la felicidad de Jorge Boto no duró mucho. Inés de Hinojosa conoció a un tal Pedro Bravo de Rivera, otro soltero, y la enamoró. Eran vecinos, era el de al lado. Se enamoró del vecino de al lado. O sea, le pasó lo mismo que le había pasado a su antecesor. Un día las lavanderas de Tunja fueron, como todas las mañanas, a un arroyo que quedaba en las afueras, cerca del barrio de Santa Lucía. Notaron que algunas piedras del arroyo estaban manchadas con sangre y que esa sangre marcaba un camino. Siguieron aquel camino y lo encontraron al pobre don Jorge Boto, también cosido a puñaladas, 75 puñaladas. Y el asesino no había sido otro que el nuevo amante de Inés, Pedro Bravo de Rivera. Pedro parece que había invitado una noche a Jorge Boto para que se fueran a bailar a la casa de unas muchachas. En el camino, y con la complicidad de un hermano de este nuevo amante, ¿no?, y de un sacristán, mataron a Jorge Boto. Lo mataron. Ahora bien, desde ese momento los amantes, para que no existieran sospechas, se encontraban de manera curiosa. Les he dicho que eran vecinos. Pues bien, Pedro Bravo de Rivera se encargó de hacer un agujero en el muro que separaba las casas. Entonces corrían un mueble y pasaban de una casa a la otra y allí se encontraban y daban rienda suelta a su lujuria. Ahora, en Tunja, al conocerse este asesinato, se armó un gran alboroto. Exhibían el cuerpo de Jorge Boto en la plaza. Inés de Hinojosa, naturalmente, fingía llanto y desesperación. Ay, ay, ay. Al poco tiempo, sin embargo, Inés y Pedro Bravo anunciaron el casamiento. Ahí nos vamos a casar. Y esto levantó alguna sospecha. Che, dice, para mí que fueron esto. Imagínense, matan al marido y la tipa se casa con el vecino, lo primero que uno piensa fue el vecino. O fue la mina junto con el vecino. El caso es que
vino a suceder que aquel sacristán que había sido cómplice de Pedro Bravo se asustó, vio que siempre hay alguno que se asusta en esto, y se presentó ante la Canaveri y batió todo, de arriba abajo. Ay, dice, la verdad que lo matamos nosotros, qué sé yo. Así que cayó la policía a la casa de los amantes, lo primero que descubrieron fue el agujero. Me refiero al hueco que habían hecho para facilitar sus encuentros clandestinos. Dijeron, ¿y este agujero? Dice, es para facilitar nuestros encuentros, como ya habrá supuesto usted. Así que se apresó a don Pedro Bravo y también a su hermano, que lo había ayudado en el crimen. Y también a Inés. Se enviaron funcionarios de Tunja a Santa Fe para que el magistrado Venero de Leiva fuera a presidir el juicio. Y este magistrado condenó a los amantes y a uno de los cómplices a muerte. Pedro Bravo y su hermano fueron colgados. Al día siguiente se colgó a Inés de Hinojosa en la llamada calle del Árbol. Tenía 32 años de edad. Dicen los hombres de Tunja que desde entonces anda por esa calle el fantasma de Inés, como sucede cuando la justicia cuelga a una persona que contribuye a la muerte de 2 maridos en forma sucesiva. El fantasma anda por allí, no sé por qué. Dicen que mete miedo a las mozas del lugar y que enamora a los hombres que se cruza este fantasma. Es cierto que también sucede en Tunja que algunas damas, con el solo objeto de enamorar a los hombres que cruza, se fingen el fantasma. Ay, soy el fantasma, dicen, y comienzan los encuentros clandestinos. Aquí termina la historia que, como ven ustedes, no tiene mucho atractivo más que el de un caso policial. ¿Cuál es el atractivo que tiene esto? Bueno, el atractivo me parece a mí que primero es ver de qué manera funcionaban las carreras de los honores en aquel tiempo. Había que casarse con una española, y eran pocas las españolas. Bueno, ahí está planteado el conflicto. Ahí ¿no? hay un conflicto interesante. Sí. ¿Qué pasa en una ciudad, en un pueblo, donde hay pocas mujeres y muchos tipos? Y empiezan a morirse tipos. Empiezan a morirse tipos. Bueno, ahora que las costumbres son mucho más civilizadas, se da el caso de que 3 o 4 caballeros comparten la misma mujer, sin que a ellos y a la mujer les importe gran cosa, porque está bien, forma parte de una moral. Pero aquí no, aquí te mataban. Es peligroso eso. Sí. La gente tiene tantos pruritos. Si para sacarte la novia encima te matan, yo estaría muerto muchas veces. Por eso le puso el libro del fantasma, usted el libro. Vivir en esta sociedad. No te pueden sacar la novia sin matarte. Claro. Es más, a veces lo salvan a uno, no solo no lo matan. Sí, claro. Esa es la primera cosa interesante. La otra es esta del fantasma. Dado que no creemos en los fantasmas, es evidente que alguien que no es el fantasma se cruza con los hombres del lugar y los ama. Es así. Cuando a mí dicen que hay un fantasma femenino que enamora a los hombres que andan por ahí de noche, yo voy. Esa clase de fantasmas no son los que me asustan. Bueno, y nada más. Bueno, no hay nada interesante. Sí, es interesante pensar hasta dónde puede llegar uno por amor. También por conveniencia en este caso, ¿no? Pero más que más por que amor, pero, qué sé yo. Claro. No lo sé. ¿Amaba realmente don Pedro Bravo de Rivera a Inés de Hinojosa? No lo sé. ¿La amaba el guitarrista Jorge Boto? ¿Qué sé yo? No lo sé. No me pregunten cosas que no sé. Lo que es raro, Alejandro, es que habiendo tomado una medida tan poco hábil, parece ser, para las consecuencias que tuvo, como esta de obligar a casarse con españolas,
Y teniendo en cuenta que había tan pocas, no se ha tomado otra medida en consecuencia, ¿no es Claro, cierto? era española, claro. era española de prepo, como hicieron en muchos otros lugares. Exactamente, sí. Venían barcos de España con 700 españolas, y bueno, esa noche la Argentina... bueno, hubo huelga, bien. No sé... Digo, porque me parece al menos peligroso tomar una medida sin ver las consecuencias que esta medida puede tener. Son medidas ¿no? en última instancia de ingeniería social. Claro, Son medidas. exactamente. Bueno, que siempre son tiránicas y antipáticas. ¿A quién dedicar esto? A las muchachas indias, Sí. que eran discriminadas de esa forma. Ujú. Al primer marido de Pedro de Inés Hinojosa, llamado Pedro de Ávila, que no mató a nadie. Ujú. Que fue el único que no mató a nadie para levantarse a la mina. Fue, se la levantó, se casó y lo mataron. Ese no mató a nadie. Ujú. Sí, después no hay personas muy Y simpáticas. después no hay gente simpática. No habrá muchas mujeres españolas, pero gente simpática tampoco. Bueno, Simón Bolívar, ya que lo nombró. A Simón Bolívar, que decía que Tunja era el taller de la libertad. Y a la gente de Tunja, ya que si ahí estaba el taller de la libertad, merecen dedicatoria. Bien. Y a todos nuestros vecinos. Porque, y particularmente a nuestras vecinas. A todos los que viven paré por medio. Sí. Ahora que usted ha instalado una sospecha, le digo, ¿no? Digo, con esto de los muebles detrás de los cuales puede haber un agujero. Claro, pero está bien, hay que mudarse siempre cerca o al lado de una dama hermosa para ver si uno se enamora. Yo nunca me enamoré de ninguna vecina. Ajá. No. Así en forma de vecinos contiguos, quiero decir, ¿no? Esta metonimia erótica nunca me tocó. Pero está bien, y señalamos la posibilidad de establecer relaciones clandestinas con el vecino a través de uno o más agujeros. Pero usted puede vivir al lado de la iglesia, ¿no? ¿O no? También es cierto que yo viví mucho tiempo al lado de la iglesia, donde por lo Y el cura era feo. No, claro, le tocó la iglesia a usted. Pero bueno, después se tenía muchos otros domicilios, claro. Incluso con vecinas de muy buen ver, que ni el saludo, seguro porque me conocen. Porque las madres les habrán pedido saludar. Nena. Sí, con ese no, A ese no lo saluda. Mira para otro lado, nena. Te abre un agujero en la pared. Bueno, hemos ido a la discoteca y como también le contamos esto de los vecinos, nos dio un lindo tango de vecinos para homenajearlos convenientemente, que es el tango llamado Los Cosos de Al lado. Que es una linda manera de designar a los vecinos, Los Cosos de Al lado. Va a cantar un amigo de este programa, don Jorge Vidal. Así que dele, don Jorge, cante este bello tango Los Cosos de Al lado, en homenaje justamente a los cosos